Buenos días. Mi nombre es Arturo Estrada Torres. El día de hoy les voy a hablar sobre la Malinche y sus recursos, un mito por preservar. La Malinche es una montaña aislada que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Fue decretada como parque nacional desde el año 1948 y tiene una superficie de 46.112 hectáreas, de las cuales el 46.8% es vegetación natural. Esto hace que nosotros tengamos una isla de bosques en medio de zonas agrícolas y urbanas. No obstante, aquí se encuentran todavía una gran variedad de ecosistemas, como lo podemos ver en la diapositiva. Tenemos en las partes más bajas bosques de encino, como los que observamos aquí. La mayor parte de la superficie del Parque Nacional está cubierto por pinares o bosques de pino. En las zonas más húmedas encontramos bosques de oyamel o bosques de abeto. En las partes más altas, en el límite de la vegetación arbórea, encontramos el bosque de Pinus harveyi, y en las zonas ya donde no encontramos vegetación arbórea, encontramos pastizales naturales. En estos bosques encontramos una gran diversidad de organismos. Al momento tenemos registrados alrededor de 4.585 especies, de las cuales la mayoría de ellos son bacterias, con 3.268 especies. Si descontamos las bacterias, encontramos 1.317 organismos macroscópicos, de los cuales algunos de ellos son muy abundantes, como puede ser las plantas con 440 especies, las aves con 102 especies, los mixomicetos con 171 especies y los hongos macroscópicos con alrededor de 228 especies. Esto apenas es una pequeña parte de la biodiversidad del Parque Nacional, pues hay muchos grupos de organismos que aún no han sido estudiados, como pueden ser las moscas, las abejas y abejorros, las avispas, las hormigas y muchos otros. No obstante, cada vez que se empieza a estudiar un nuevo grupo, aparecen nuevos registros para el volcán, nuevos registros para el estado o incluso especies que no se habían registrado del país o que no se conocían para la ciencia. Por ejemplo, en el caso de las plantas, tenemos desde los imponentes árboles que forman los bosques de la Malinche, como son el Abies religiosa o oyamel o el Pinus harveyi, que es el pino de altura, hasta los delicados musgos que se encuentran muchas veces formando alfombras en el suelo de los bosques. Los árboles, por supuesto, tienen un papel importante en la Malinche, ya que al formar densas masas forestales, ellos contribuyen a la captación de agua, a la retención de suelos y a la captura de carbono. Por otro lado, los musgos pueden tener papeles muy importantes en el ecosistema, ya que las alfombras que se forman en los suelos de los bosques ayudan a la germinación de las especies arbóreas. Todos estos bosques albergan una gran cantidad de organismos. Por ejemplo, en el caso de los mixomicetos, tenemos 171 especies. Estos son organismos pequeños, emparentados con las amibas, y lo que hemos observado es que en la Malinche tenemos la mayor diversidad de este grupo de organismos en todo el planeta. Es decir, el Parque Nacional La Malinche es un hotspot o punto caliente de la diversidad de mixomicetos en todo el planeta. En el caso de los hongos, tenemos alrededor de 228 especies. Muchas de ellas son comestibles, como los que vemos en la ilustración. Así tenemos las yemitas, los mantecados,
las escobetas, las trompetas de oyamel, las colmenillas, los pantes o panvasos, los clavitos y muchos otros. Se conocen alrededor de 100 especies comestibles en el Parque Nacional La Malinche, las cuales son recolectadas por los pobladores de las poblaciones aledañas. Ellos, desde muy pequeños, empiezan a acompañar a sus padres a recolectar hongos y los conocen perfectamente, siendo un recurso muy importante durante la época de lluvias para el mantenimiento de las familias. Al menos 6 especies de la Malinche se han descrito como especies nuevas con materiales provenientes de esta región. Tal es el caso de esta escobeta, que tiene como nombre científico Ramaria boni, y la cual fue descrita en el año de 1994. Esta especie solamente se conoce en la actualidad del Parque Nacional La Malinche. En el caso de los anfibios y reptiles, tenemos especies muy llamativas como son los falsos camaleones o tapachines o llorasangre, es el que recibe el nombre de Phrynosoma orbicolare, o algunas especies como las ranitas arborícolas, cuyo nombre científico es Bryophytes plicata. Algunas de estas especies han sido registradas recientemente del Parque Nacional. Las aves constituyen uno de los grupos más numerosos de organismos dentro del parque. Tenemos alrededor de 102 especies de aves registradas, incluyendo algunas especies de gran importancia en las cadenas alimenticias, como son las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. No obstante, también tenemos una gran variedad de pájaros y de otro tipo de aves, como es el caso de los carpinteros, que ayudan a producir cavidades secundarias en los árboles muertos, que son indispensables para que otras aves puedan anidar en estos ambientes. Otro tipo de aves comunes en el Parque Nacional son los colibríes o chupamirtos, que tienen un papel preponderante en la polinización de muchas especies del parque. Entre los mamíferos tenemos también los dos grandes depredadores del Parque Nacional La Malinche, el gato montés, cuyo nombre científico es Lis rufus, y el coyote, conocido como Canis latrans. Obviamente estos depredadores tienen gran importancia en el control de otras poblaciones de mamíferos, de aves y de reptiles. No obstante, el grupo más numeroso de mamíferos está representado tanto por los murciélagos como por los roedores, teniendo aproximadamente 3 especies de roedores registradas del Parque Nacional de Malinche. A pesar de que tenemos una gran variedad de organismos en el parque, muchas veces también son las interacciones que se establecen entre estos los que son de gran importancia para la conservación de la naturaleza y la prestación de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, muchos de las especies forestales, de los árboles como los pinos, los encinos o los abetos, forman asociaciones con una gran variedad de hongos del suelo. Estas asociaciones se llaman micorrizas. Normalmente la raíz del árbol se modifica y el hongo cubre completamente las células de la raíz, penetrando entre las células para formar una red que se conoce como red de Hardy. El hongo proporciona al árbol agua y sales minerales, en tanto el árbol le proporciona al hongo los carbohidratos que necesita para su desarrollo. Esta asociación es obligada y el árbol no puede subsistir sin su hongo asociado, ni el hongo puede subsistir en ausencia de la planta hospedera. No obstante, a veces hay un tercer organismo que está implicado en estas interacciones. Ratones, ardillas, conejos y otros mamíferos pueden consumir activamente las estructuras reproductoras de los hongos, y también se sabe que al menos los ratones, las ardillas y las ratas pueden almacenar semillas en sus madrigueras.
Esto hace que todas esas semillas que no son consumidas queden abandonadas ahí, y cuando el hongo deposita sus heces, va a llevar las esporas del hongo asociado al árbol. De esta manera, el ratón o la ardilla pueden hacer que los dos organismos que están interactuando se encuentren y restablezcan la asociación. De esta manera, los roedores juegan un papel muy importante en el establecimiento de nuevas plántulas para la regeneración del bosque. Es así que cada uno de los organismos que habitan la Malinche es un recurso potencial que nosotros tenemos para poder resolver algunos de nuestros más apremiantes problemas. El combate a la contaminación, el combate al cambio climático, la producción de alimentos, la producción de medicamentos. Cada organismo que habita en la Malinche representa años y años de evolución que requieren ser conservados para la posteridad, para las próximas generaciones, y además que requieren ser conservados para que en un momento determinado podamos utilizarlos de manera sostenible. Muchas gracias por su atención.